Bueno, vamos a presentar a los próximos oradores, que son Dingier Alejandro y Rubio Arena Alberto de Medife, que nos van a hablar sobre la importancia de los datos, su aplicabilidad en un caso en telemedicina y el futuro de los análisis predictivos. Alejandro Dingier es el responsable del área de BI corporativo, desarrolló su carrera principalmente en industrias de construcción, retail, consultoría y salud. Cuenta con más de 20 años de experiencia y lideró proyectos relacionados con implementaciones de sistemas, de soluciones de infraestructura y outsourcing. Como consultor participó en proyectos de gran envergadura en empresas de telecomunicaciones, energía, retail en Argentina, Chile y Uruguay. Y Ariel Alberto Rubio es Product Owner de la plataforma de telemedicina CamDoctor y telemedicina Finoquieto, líder funcional administrativo en el Sanatorio Finoquieto y cuenta con más de 15 años de experiencia en el área de salud, mando medio en áreas operativas, administrativas y como capacitador. Les damos la palabra cuando quieran. Bueno, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por este espacio. Bueno, voy a compartir la presentación. Ahí se ve perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Bien. La presentación de hoy, bueno, aquí están nuestros datos de contacto, ya nos presentó Lucila. Vamos a comenzar con la presentación de hoy, que, digamos, lo que le vamos a comentar en este espacio es un poco un caso de éxito en lo que tiene que ver con la gestión de datos, data analytics, digamos, dentro de Medife. Para eso tenemos que hacer un poquito de historia, digamos, comentarles un poquito cómo fue el proceso que encaramos a partir de mediados del 2019, por todas las etapas en las que fuimos realizando para llegar al actual. Primero hay que... Hola, perdón, no estoy escuchando yo, no sé si el resto de la sala puede. Se escucha muy bajito, Ale. ¿Se escucha bien? Ahora sí, ¿Se escucha mejor? Ahora sí, perfecto. ¿Se escucha mejor ahí? Sí. ¿Vos nos escuchás? Un segundo. Ok. Me parece que el que no estoy escuchando soy yo. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ¿ahora nos escuchás vos? Sí, lo más bien. Ahí sí. Bien, bárbaro, gracias. Ahí resolvimos los problemas técnicos. Bueno, ahí no sé si están viendo la presentación. No, vas a tener que volver a compartir. Vuelvo a compartir entonces. Ahí está. Ahora sí, perfecto, gracias. Perfecto, bueno. Bueno, digamos, comienzo de nuevo. En realidad, lo que le vamos a comentar en esta presentación es un poco la historia de cómo fue evolucionando, digamos, este proceso de transformación digital, específicamente lo que tiene que ver con el tratamiento de los datos, y algunos casos específicos. Adrián les va a estar comentando, digamos, algunos casos específicos relacionados con telemedicina, ¿no? Con la aplicación de los datos específicos para telemedicina. Para comenzar a contar, digamos, cómo fue esta evolución, digamos, en este proceso, tenemos que comentar que esto empezó a mediados del año 2019, cuando encaramos este proceso de transformación de los datos. Siempre pensamos, digamos, en un proceso de evolución y de madurez compuesto de 5 niveles, y sabíamos, digamos, que nosotros estamos partiendo de un nivel, entre un nivel 1 y un nivel 2. ¿Sí? La característica básicamente del nivel 1, por lo menos nosotros como la caracterizamos a este proceso de madurez, es que partíamos ya en la empresa, digamos, se generaban informes sobre diferentes orígenes de datos. Teníamos diferentes procesos para generar esos informes con diferentes herramientas, con lo cual la situación era bastante heterogénea, ¿sí? A su vez, en algunos casos disponíamos de
ciertos repositorios de información, como Data Warehouse o algunos Data Marts, pero no era una práctica que estaba extendida en la compañía o en el grupo. Por lo tanto, durante el 2019 nos abocamos básicamente a realizar estandarizaciones en cuanto a los procesos de generación de estos datos y implementamos una herramienta estándar para todo el grupo, que fue ClickSense. Pensando que de esta manera, atacando los datos y la herramienta de explotación, íbamos a contar con una plataforma estándar que nos iba a posibilitar escalar, digamos, y crecer, digamos, en esta plataforma. Llegó el año 2020 y la verdad es que, como nos pasó a la mayoría, la pandemia hizo que todos los planes quedaran obsoletos, digamos. Entonces, básicamente, en nuestro caso, lo que pasó con la pandemia es que este proceso de transformación, de alguna manera, se potenció y actuó como catalizador, digamos, la pandemia, la emergencia COVID, como para acelerar estos procesos de transformación. Durante todo el año 2020 estuvimos trabajando básicamente en lo que sería el nivel 2, el nivel 3 y el nivel 4. El nivel 3 es generar una capa por sobre la capa de repositorio de datos de Data Warehouse, una capa estándar de datos, y que permitiera esta capa no solamente integrar los datos de Data Warehouse, sino incorporar rápidamente datos de otros orígenes, ¿sí? Generar como una especie de pipeline de procesamiento, digamos, de datos que sea homogéneo. A su vez, la necesidad de datos creció de manera exponencial durante la pandemia, con lo cual también trabajamos mucho sobre el nivel 4, que es toda la generación de tableros de comando. Esto de alguna manera nos lleva a la situación actual, digamos. Nosotros pensábamos encarar, y de hecho lo hicimos, durante el segundo semestre del 2021, todo lo que era para nosotros el objetivo final, digamos, cuando empezamos con este proceso, que era poder hacer minería de datos o analítica avanzada de datos, digamos, ¿sí? Es decir, a partir de lo que estuvimos trabajando, digamos, de consolidar fuentes de información y mejorar la calidad de los datos y generar una herramienta estándar, nosotros lo que pensábamos era llegar a un estado de madurez que nos permitiera poder generar este tipo y utilizar este tipo de herramientas avanzadas de analítica, digamos. Por ejemplo, predictores, básicamente todo lo que tenga que ver con predicciones y con encontrar patrones, digamos, en la información, ¿sí? Lo interesante de todo esto, y un poco la lección aprendida de todo este proceso, es que nosotros sabíamos que teníamos que transitar todos estos niveles de alguna manera, pero realmente cuando lo fuimos transitando nos dimos cuenta que evidentemente no podíamos saltar niveles, ¿sí? No podíamos pasar del nivel 2 al nivel 5, por ejemplo. O sea, necesariamente necesitamos pasar por los niveles intermedios. Sí, lo que sucedió con la pandemia es que este tránsito se aceleró. En muchos casos se solaparon los niveles y tuvimos la agilidad suficiente para solapar niveles, digamos, lo que nos permitió una adopción mucho más rápida, digamos, una evolución mucho más rápida, digamos, en este proceso, ¿sí? Bien, a modo de ejemplo, les compartimos algunas métricas, digamos, la situación inicial en el 2019 y cuál sería la situación actual en el 2021. Las tres métricas que elegimos son disponibilidad, consistencia, integridad y completitud. En cuanto a la disponibilidad, básicamente se trata de medir, digamos, los datos, cuánto tiempo se tarda en que los datos estén disponibles para el negocio, ¿sí? Es desde el momento de la generación del dato o de la generación del hecho que genera el dato, cuánto tiempo transcurre hasta que el dato está disponible para su consumo. Nosotros en la situación inicial realmente teníamos un atraso muy importante en algunos casos en esa generación por temas de procesamiento, etc. Y la verdad que hemos logrado, en ese momento, digamos, teníamos demoras de hasta 3 meses en algunos casos, y mediante todas las mejoras que hemos realizado, llegamos a una situación en donde prácticamente los datos están
al otro día de ser generados, o sea, con un día de diferencia. Inclusive en algunos casos tenemos datos generados con 5 minutos de demora, digamos, es decir, a los 5 minutos de haber sido generado el hecho, ya el dato está disponible para consumo, lo que sería near real time, digamos, ¿no? Es casi tiempo real, digamos. En cuanto a la consistencia e integridad, que es básicamente lo que mide son las relaciones entre las entidades y los atributos, y ver que esas entidades y esos atributos sean consistentes y estén completos, y que no haya incoherencias entre ellos. Realmente cuando empezamos esto, digamos, nos encontramos con una situación donde había bastantes inconsistencias, como los datos no había un repositorio de datos único, digamos, teníamos en muchos casos inconsistencias dependiendo de cuál era el origen del dato. Lo mismo con la integridad, digamos, es decir, nos faltaba información, nos faltaba completar información, o por ahí la información, dependiendo del datamart, era incompleta, digamos, y llegamos a la situación actual en donde se han solucionado todos estos problemas de inconsistencia, y hemos llegado a una alta consistencia en los datos, digamos, ¿no? Con esto de tener repositorios únicos y de alguna manera controlados, digamos. Por último, en cuanto a la completitud, que mide si los datos, digamos, existen, digamos, y están disponibles en los repositorios. Lo mismo, al principio teníamos solo algunos datos disponibles en los repositorios, estos datamarts que comentábamos al principio y algún que otro data warehouse, y la situación actual es que prácticamente toda la información que genera la empresa se vuelca a estos repositorios, con lo cual tenemos prácticamente cobertura total. No solamente eso, sino que, como mencionábamos antes, este canal, digamos, de procesamiento que generamos, lo que hace es que nos permitió integrar datos de fuentes externas. Ejemplo, redes sociales o datos de sitios de aplicaciones, o datos inclusive de organismos públicos como Ministerio de Salud, etc. Esto nos permitió enriquecer nuestra base de datos, digamos, con información externa, con lo cual eso también es un plus, digamos, que tiene el haber encarado este proceso, digamos. Bien, en cuanto a, digamos, cómo encaramos esto, hay un punto importante que hay que destacar, digamos. Cuando nosotros encaramos este proceso de transformación, nos dimos cuenta que esto no era simplemente un cambio tecnológico, ¿sí? Sino que tenía un fuerte componente cultural. Es decir, nosotros queríamos ir hacia una cultura data-driven. ¿Qué quiere decir esto? Es que la empresa tome decisiones basadas en datos, ¿sí? Y que a su vez tenga los skills necesarios, digamos, como para utilizar estos datos. Y esto es clave, digamos. Esto es un cambio, realmente es un cambio cultural, digamos. Cuando nos dimos cuenta de eso, nos dimos cuenta que teníamos que apoyarnos en 3 pilares, básicamente. El primer pilar, fundamental, las personas. Es decir, debíamos generar los perfiles en los recursos propios que digamos, generar en estos recursos estos skills que mencionábamos antes para poder procesar y analizar estos datos, digamos, y hacer uso de estos datos, y tomar decisiones basadas en estos datos. Cuando me refiero a las personas, no solamente me refiero a los técnicos, a nosotros los técnicos, sino también al negocio, digamos. Fue fundamental en este punto, digamos, generar alianzas estratégicas con el negocio. Hacer partícipe al negocio, empoderar, digamos, al negocio en el uso de los datos, digamos. Para eso, nosotros lo que fuimos generando, digamos, fueron alianzas con nuestros clientes internos, digamos, que nosotros los caracterizamos como los productores de información, los productores de informes, diferentes áreas dentro de la organización que
que son estos productores de informes, y fue clave entender que ellos eran nuestros embajadores del cambio. O sea, nosotros queríamos llevar esta cultura, este cambio cultural, digamos, a la organización, y ellos tenían que posicionarse como embajadores del cambio. Lo tomaron este rol realmente de manera muy positiva, y eso fue uno de los factores de éxito de este proceso. Por otro lado, el otro pilar sobre el que nos basamos fue el gobierno de datos. Entender y transmitir, digamos, hacia la organización que el dato es un activo clave para la compañía. Para esto, digamos, tuvimos que trabajar mucho en lo que es la definición de procesos estándares, como decíamos recién, en mejorar la calidad, en definir procedimientos de mantenimiento de datos, catálogo de datos, etcétera, y en definir métricas y medir y realizar mediciones sobre esas métricas de calidad de los datos, que hasta ese momento no realizábamos, digamos. Por último, el tercer pilar fundamental, como es lógico, son las herramientas y la infraestructura, digamos. O sea, para poder llevar adelante un cambio como el que estamos planteando, es necesario contar con las herramientas adecuadas y con la infraestructura adecuada. Para eso, como mencionábamos antes, lo primero que hicimos fue estandarizar la herramienta de explotación, en este caso fue ClickSense, digamos. Fue clave tener el acompañamiento, digamos, tener un socio estratégico, digamos, que nos acompañe en este proceso. En este caso fue IT Maker, que nos acompañó como partner de ClickSense. Y en el último tiempo, y es un poco lo que me estoy adelantando a lo que vamos a ver un poco al final, para poder llegar a ese nivel de analítica avanzada, lo que complementamos las herramientas de explotación con herramientas con Python, ¿sí? Básicamente con una estructura de Python, digamos, que nos permite, que está integrada, digamos, a ClickSense, logramos integrarlo a ClickSense, con lo cual eso nos permitió que todo el bagaje de conocimiento que tuvimos nosotros y el negocio en cuanto al uso de ClickSense durante estos últimos 2 años se aproveche y de alguna manera haya una continuidad en el uso de este tipo de herramientas. O sea, que la adopción de las herramientas de analítica avanzada sean de alguna manera una transición suave, digamos, ¿sí? Bien, ahora le paso la palabra a Adrián, que le va a estar comentando un poquito el caso específico de telemedicina. Muchas gracias, Ale. Buenas tardes. Bueno, en línea con lo comentado por Ale, desde CampDoctor iniciamos análisis de todos los datos generados en esa plataforma y lo fuimos consolidando en informes dinámicos, lo que nos permitió tener una plataforma mucho más eficiente. ¿Por qué? Las consultas prepandemia no superaban las 1000 consultas mensuales, y en marzo de 2020, ya con las restricciones vigentes por pandemia, realizamos como el relanzamiento de CampDoctor, teniendo un aumento del 1000% de esas consultas, con un promedio de espera en sala de 7 minutos para la atención médica. En este proceso también implementamos consultorios programados, como por ejemplo chequeos de salud, telecesación tabáquica, y para fin del año 2020 el número de las consultas mensuales había subido hasta un 2000%. Todos estos datos los fuimos obteniendo con las herramientas que fue comentando Ale hace un momento. Durante este 2021 hicimos un upgrade con Google Cloud. Se implementaron más consultorios programados, llegando hoy en día a tener 3 especialidades, con generación de recetas electrónicas, órdenes de estudios, solicitudes de laboratorio y en el consultorio de diabetes, el empadronamiento para estos pacientes. También logramos bajar el tiempo de sala de espera a menos de 2 minutos para la atención. Y actualmente la plataforma de telemedicina CampDoctor cuenta con más de 100 profesionales para la atención, que ya sea clínica de adultos, pediatría, odontología, para la demanda espontánea y para los consultorios programados en sus 13 especialidades. Ale, si querés pasar al próximo slide.
Gracias. Bueno, como ya habíamos mencionado, la herramienta analítica y de explotación de datos que utilizamos es ClickSense, donde ahí se observa que generamos gráficos por tiempos de demora en sala de espera, tiempos de atención, demanda por horarios, días y especialidades, y esto sumado a la experiencia administrativa operativa de todos los que trabajamos en CamDoctor, hace que la plataforma hoy sea sumamente eficiente y exitosa. Bueno, nada más que comentar. Muchas gracias, Ale, podés continuar. Bueno, muchas gracias, Adrián. Bueno, por último, queremos comentarles un poco otros casos de éxito de esta plataforma de datos que hemos implementado. Un poco como les comentábamos antes, producto de la pandemia el año pasado, vimos un crecimiento exponencial de la demanda de informes, ¿sí? No solamente creció la demanda de informes, sino que se amplió, digamos, el abanico de orígenes de información necesarios, digamos. O sea, nosotros pre-pandemia estábamos muy circunscriptos a generar informes sobre datos que generábamos internamente, y con la emergencia COVID, digamos, lo que sucedió es que empezamos a tener necesidad de consumir informes externos también. Realmente el hecho de haber transitado durante el 2019, empezaba a transitar todo este cambio, nos posibilitó estar preparados de alguna manera para este crecimiento exponencial de la demanda. Eso sumado a la adopción de metodologías ágiles, digamos, lo que nos permitió rápidamente generar informes en poquito tiempo, digamos, generar MVPs rápidos de informes, ¿no? Bueno, acá podemos ver, digamos, el caso típico, la famosa curva de casos, digamos, digamos, este fue un informe que tuvimos que generar prácticamente en 2 días, digamos, a partir de información que nos iba llegando. Otro caso típico, digamos, fue la posibilidad de realizar seguimiento de pacientes COVID georreferenciados, digamos, de nuestros asociados, ¿no? Georreferenciados, no solamente a nivel país, sino poder hacer drill down y ver específicamente por zonas geográficas o por barrios, digamos, cómo estaba la situación. Esto nos permitió, de alguna manera, tener una gestión mucho más afinada en cuanto a la distribución de recursos, ¿sí? Distribución de camas, derivaciones, asignación a distintos prestadores. Fue una herramienta sumamente útil en el momento del pico, digamos, de la pandemia, y es una herramienta que actualmente inclusive se sigue utilizando, ¿no? Porque agiliza la gestión. Por último, como ejemplo de integración de datos con otra fuente, tenemos acá lo que hicimos en su momento fue integrar la curva nacional de casos, por ejemplo, compararla y hacer un trabajo de correlación, digamos, con la curva de asociados, de pacientes asociados de Medife, lo que permitió de alguna manera ir sacando insights de cómo iba la curva interna frente a la curva nacional o viceversa, digamos, ¿no? Por región, por rango etario, etcétera, etcétera. O sea, nos permitió tener como insights rápidos, digamos, de cómo venía la curva. Estos son casos típicos, digamos, de lo que comúnmente se llama analítica descriptiva, es describir lo que está pasando, digamos. Por último, lo que les queremos comentar un poco rápidamente, lo que estamos encarando en este 2021, lo que queda del 2021 y fuertemente en lo que va a ser el 2022, que sería este nivel 5 que comentábamos antes de minería de datos o analítica avanzada. Primero, antes de comentarles los casos, lo que les queremos comentar lo que nos dimos cuenta. Nosotros nos dimos cuenta que para avanzar en este siguiente nivel, se tenían que cumplir 3 condiciones. Básicamente que los orígenes de datos estuviesen maduros, bueno, en ese caso, producto de todo lo que hicimos, eso estaba cumplido. Que los equipos de trabajo
estuviesen entrenados, no solamente los equipos técnicos, nuestros equipos, sino los equipos de negocio, que tuviesen un buen manejo de los datos, que estuviesen maduros en el manejo de los datos, y eso también se cumplió producto de todo el trabajo que comentábamos antes de integración de equipos que hicimos, digamos, de equipos interdisciplinarios con parte de sistemas, pero también parte del equipo de negocio. Y por último, lo más importante, la necesidad de información por parte del negocio. Y eso entendemos que las tres condiciones están cumplidas, digamos, con lo cual eso nos habilita de alguna manera a empezar a encarar este tipo de iniciativas, ¿no? Básicamente, les comento rápidamente sobre algunas de las que estamos encarando y algunas de las que vamos a encarar próximamente. Por ejemplo, lo que es predicción de costo prestacional, esto es poder, a partir de nuestra base de datos, de costo, predecir el costo prestacional en los próximos meses, digamos. Esto, en el contexto actual, digamos, económico y social donde nos encontramos, es un dato muy importante para la compañía. Y bueno, también poder hacer sobre esa predicción diferentes segmentaciones, ¿no? Por edad, por geografía, por patologías, etc. El siguiente modelo sobre el cual ya estuvimos trabajando y estamos terminando de afinar es poder predecir el churn de asociado, es decir, poder predecir cuándo un asociado es probable que se vaya, que decida, digamos, dejar de ser socio de Medife, digamos. Entonces, en este caso, como para que se puedan generar acciones preventivas, digamos, ante esa decisión. Esto se hace básicamente reconociendo patrones de comportamiento, por ejemplo, o viendo determinadas variables, digamos, que son intrínsecas del asociado, y a partir de eso se pueden llegar a generar estos modelos. Otros modelos en donde, estos modelos están bastante, como decía, bastante avanzados. Algunos modelos en donde también queremos trabajar, por ejemplo, es en el modelo de detección de fraudes, es decir, a partir de determinadas características de las transacciones y teniendo en cuenta las transacciones, el histórico de transacciones, poder, digamos, predecir si una transacción es sospechosa de ser fraudulenta o no. Otro caso también que vamos a encarar es la clasificación de asociados en función del consumo, poder segmentar nuestra cartera, digamos, a partir de determinadas características que a veces no son visibles a simple vista, digamos, sino que están embebidas en los datos de alguna manera, y a partir de esa clasificación poder generar acciones específicas de marketing dirigidas, digamos, ¿no? Y otro caso, que es un caso típico también que queremos encarar, es, por ejemplo, poder a partir de la información de redes sociales hacer un análisis de sentimientos, de palabras, etc. En conclusión, hemos hecho, para terminar, digamos, un poco como conclusión de la presentación, hemos transitado un camino desde el 2019 a esta parte. La pandemia un poco removió las fichas del tablero, digamos, y hizo que tuviésemos que acomodar las fichitas nuevamente, y en algunos casos actuó de catalizador, como decíamos antes, de estos cambios que estaban en marcha. Y realmente nos posiciona todo lo trabajado muy bien para encarar este tipo nuevo de iniciativas, ¿no? Que entendemos que es el camino, digamos, que hay que seguir, digamos. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias, Alejandro y Adrián, la verdad que muy claro y se nota mucho trabajo en todo este tiempo. Yo justo iba a consultar eso sobre cuáles eran los desafíos que tenían de acá en más, o los nuevos desafíos, y justamente hablaron un poco de básicamente lo que son modelos predictivos y también acciones de prevención, así que bueno, ya han contestado la duda que tenía. Acá en el auditorio, bueno, hay una pregunta. Lo felicitan por la exposición y también Facundo consulta cómo tomaron la decisión y lograron impulsar la iniciativa. Bien, en realidad la iniciativa un poco surgió
En parte, digamos, por iniciativa del lado del sistema, como suele suceder con estas cosas, pero también había una necesidad fuerte del negocio como para impulsar este tipo de herramientas de analítica avanzada. Lo importante, digamos, en estos casos es acompañar, que ambas cosas vayan de la mano, digamos. ¿Sí? Muchas veces sucede con este tipo de iniciativas que uno tiene el impulso, desde, por ejemplo, de sistemas, pero que no es el momento, digamos, por ahí para el negocio. Entonces, en este caso se dio la confluencia de ambas cosas, digamos. Existía una fuerte necesidad del negocio de empezar a utilizar este tipo de herramientas, empezar a generar insights sobre los datos que ya se habían recolectado durante años, y por otro lado, teníamos también, porque nos fuimos preparando, la capacidad de empezar a brindar este tipo de herramientas. Perfecto. Y después Fernando pregunta, ¿roadmap para Camp Doctor con respecto a este eje? Bien. Ahí, Adrián, ¿querés comentar un poquito? Día a día con la gente de prestaciones, que son básicamente los que llevan la plataforma, vamos ideando nuevos perfiles y nuevas iniciativas para generar nuevos, informes sobre diferentes, ay, me bloqueé, disculpen. No hay problema. Ayúdame, Ale. Sí, ahí mira, sí, efectivamente hay un roadmap de mejoras futuras, por ejemplo, lo que es, ahí Adrián, corregime, pero todo lo que tiene que ver con historia clínica, por ejemplo, poder generar la historia clínica dentro de CamDoctor, poder generar recetas, digamos, eso ya está, digamos, pero potenciar esa plataforma de recetas de CamDoctor, o sea, hay un roadmap bastante interesante para lo que viene del 2022 en lo que tiene que ver telemedicina. Telemedicina es un pilar fundamental como pilar tecnológico dentro de Medife. Así que sí, es una plataforma que se está potenciando. Perfecto. Y ahora una última pregunta que nos hace Pablo, que dice, ¿cómo acompañarán al usuario en el proceso de autoconstrucción de tableros y con qué equipo cuentan para dar soporte a esto? Bien, muy buena pregunta. Internamente nosotros conformamos el equipo de BI corporativo, así lo llamamos, en su momento en el 2019 cuando se generó, es un área muy nuevita dentro de la empresa. Básicamente fuimos cambiando los perfiles, al principio estábamos muy orientados a todo lo que tuvo que ver con la producción del dato y la generación del dato. Esa parte ya está madura, con lo cual tuvimos que cambiar nuestros perfiles, todos, inclusive quien les habla, digamos, hacia lo que tiene que ver más con la ciencia de datos, con la analítica avanzada de datos. Digamos. Es un poco, yo lo caracterizo esto, generalmente me gusta esta imagen de pasar de ser plomeros a ser bioquímicos. Es decir, dejar de construir la plomería, digamos, los caños por donde van a pasar los datos, y empezar a estar más preocupado por lo que pasa por adentro de los caños, por los datos, digamos. Eso evidentemente exigió un cambio de perfil y un crecimiento, digamos, en todo el equipo, y la verdad que lo hemos transitado con mucho optimismo y fue un cambio muy interesante para todos los miembros del equipo, digamos. Por el otro lado, por supuesto, como decía, tenemos el acompañamiento del partner de ClickSense, que nos ha acompañado durante todo este proceso, que es ITmaker. Realmente es clave en estos procesos encontrar los partners adecuados, digamos. Es como que en este caso tenían la misma visión que teníamos nosotros. Entonces eso nos ayudó también a implementar esto. Y perdón, un dato más, que no me quiero olvidar. Es clave tener a los usuarios en el mismo lado, digamos. Nosotros tratamos desde el momento cero de crear equipos interdisciplinarios, en donde no existe la diferenciación entre usuario, digamos, y sistema, sino que trabajamos codo a codo con los usuarios en la generación, en la provisión y en el consumo de los datos, digamos. Así que eso es importante también. Bueno, muchísimas gracias a los dos, Adrián, Alejandro, gracias por estar acá y gracias a Medife.